Hola, ¿qué tal? Yo soy Melina y esto es DJ/20. El día de hoy te traigo... Victoriano Huerta Márquez nació el 22 de diciembre de 1850 en Colotlán, Jalisco, México. Sus padres fueron Jesús Huerta Córdoba y María Lázara del Refugio Márquez Villalobos. Es el hijo mayor de 5. Sus padres eran de etnia huichola, huirraritari. Se decía que el padre era de ascendencia europea, mestizo. Victoriano Huerta se consideraba indígena. Estudió las primeras letras en Guadalajara y en 1869 se ofrece como voluntario cuando pasa por su pueblo natal el general Donato Guerra, a quien sirve como secretario gracias a sus estudios. En 1871, con el apoyo del general Guerra, solicita a Benito Juárez, como hijo del pueblo, la oportunidad de ingresar al colegio militar y se convierte en uno de los mejores alumnos de su generación. Se dice que merece el elogio de Juárez. Allí, tomó clases para convertirse en un oficial de artillería, especializado en matemáticas, artillería de montaña, topografía y astronomía. En diciembre de 1875 se convirtió en teniente segundo. Por sus altas calificaciones obtiene una beca para estudiar en Alemania, pero motivos familiares como la muerte de su padre y la necesidad de mantener a su familia le impiden disfrutarla. Huerta era un gran bebedor. Se cuenta que entre la tropa era apodado el general Rompope, por estar hecho de alcohol y huevos. Victoriano Huerta participó en 1903 en la represión de las rebeliones de los indios mayas y posteriormente, durante varios años, en el sometimiento de los indios yaquis del estado de Sonora, combatiendo con mano férrea y brutalidad. Durante su estancia en el sureste desarrolló cataratas, una enfermedad que lo hostigaría la mayor parte de su vida. Fue subinspector de infantería, caballería y almacenes generales de vestuario y equipo. Asimismo, fue magistrado del Supremo Tribunal Militar. Huerta participa en el estilo que prevalece en el porfiriato de usar poder para hacer negocios, acudiendo a la influencia del Imantur para promover sus intereses. Siendo amigo del general Bernardo Reyes, quien desempeñaba la gobernación de Nuevo León en 1905, se trasladaba a Monterrey a hacerse cargo de las obras de pavimentación, entre otras. Pero sus malos manejos y pésima administración impiden su permanencia en la entidad. Asume directamente el mando en 1910 de la represión de los zapatistas en Morelos y Guerrero. La mezcla de violencia, brutalidad y traiciones con que se empleó en las campañas contra los indígenas dan la medida del talante autoritario y mezquino del futuro usurpador de la presidencia de México, dado que por sus venas corría sangre indígena. El estallido de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910 condujo a una rápida derrota del ejército del dictador Porfirio Díaz. Gracias a su pragmatismo, Huerta se convirtió en pieza clave de la comisión que había de acompañar a Porfirio Díaz al destierro. Durante la interinidad de Francisco León de la Barra y hasta el nombramiento del presidente Francisco I. Madero, Victoriano Huerta se dedicó a combatir con saña y tenacidad a los seguidores del revolucionario agrarista Emiliano Zapata. En 1912, ante la derrota del ejército federal en Rellano, infringida por Pascual Orozco, el presidente Madero le encomienda el combate contra los sublevados. Huerta crea la División del Norte. Derrotó a los orozquistas en Conejos, Rellano, La Cruz y Bachimba, y estuvo a punto de fusilar a Pancho Villa. Asciende a divisionario. La Decena Trágica es el nombre con el que se conoce al golpe militar liderado por Victoriano Huerta para derrotar al entonces presidente de México, Francisco I. Madero. Inició el 9 de febrero de 1913. Es una de las traiciones políticas más impresionantes de la historia de nuestros gobiernos. Victoriano Huerta diseñó un plan para impedir que llegaran refuerzos de Felipe Ángeles a la capital y dio el golpe de estado. Tras asaltar la penitenciaría y liberar al general Félix Díaz, Victoriano Huerta, que había fingido estar a favor de la presidencia legal de Madero, fue nombrado por este comandante militar de Ciudad de México, en sustitución del general Lauro Villar, muerto en los combates. Huerta preparaba desde esta posición la traición que le ha hecho pasar a la historia. Se reunió en secreto con los conspiradores y luego con el embajador de Estados Unidos, Lane Wilson. Huerta envió una carta a Henry Lane Wilson en donde le hacía saber que tenía en su poder el Palacio Nacional con el presidente de la República y sus ministros dentro. Huerta envió también un telegrama a Porfirio Díaz notificándole que había asumido la presidencia. Comenta en las memorias citadas:
Lo que más me ayudó fue el temor que abrigaban en mi país todos los gobernantes a una intención armada de parte de los Estados Unidos. Sucedía en mi país que el señor embajador de los Estados Unidos era visto como un poder superior al Ejecutivo de la República. El 18 de febrero, Huerta y Félix Díaz publican un manifiesto al pueblo de México, en el que dan a conocer la unión del ejército, y que todas las libertades de nacionales y extranjeros están asegurados bajo la responsabilidad de los jefes militares. En un segundo manifiesto, Huerta informa al pueblo que ha asumido el poder ejecutivo, en donde dice, en espera de que las cámaras de la Unión se reúnan para determinar sobre esta situación política actual, tengo detenidos en el Palacio Nacional al señor Francisco I. Madero y su gabinete. El 19 de febrero, Madero y Pino Suárez son obligados a renunciar. En sesión, la Cámara de Diputados toma la protesta de ley como presidente interino a Lascurain, quien en los siguientes 45 minutos nombra a Huerta secretario de Gobernación y renuncia a favor de Huerta. Al tomar la presidencia Huerta, los días de Madero y Pino Suárez estaban contados, y el 22 de febrero los sicarios de Huerta se apoderaron de ambos políticos, y no lejos del presidio del Distrito Federal, los asesinaron a balazos. Para justificar su muerte se dio como versión oficial la aplicación de la ley de fugas, asegurando que ambos políticos habían muerto a consecuencia de los disparos cruzados entre las fuerzas que les custodiaban y unos desconocidos que intentaban liberarles. Otra versión indica que, consumado el crimen, Huerta declara a la prensa que una multitud iracunda los había linchado. Su política basada en perpetuarse en el poder a cualquier precio estuvo llena de desaciertos, y tras prescindir de uno de los políticos en los que se apoyó, el general Félix Díaz, y disolver el Congreso, se creó nuevos rivales con actos como las levas de Pacíficos Ciudadanos, y los asesinatos de diputados como Rendón, Domínguez y Gurrón, y de profesionales, propietarios y empleados públicos. Los extranjeros residentes de la capital, la mayoría antiguos miembros del círculo de amigos del general Díaz, aplauden el cuartelazo al grado de que empresas extranjeras tales como la tabacalera El Buen Tono de Ernesto Pujibet lanza nuevas cajetillas con fotografía y dedicatoria con los rostros de los generales Huerta, Félix Díaz y Mondragón, y la casa Wagner y Levian Sux. De igual modo, algunas empresas japonesas le expresan su disposición a venderle pertrechos de guerra. Huerta tiene el fuerte apoyo de las empresas extranjeras favorecidas durante el Porfiriato, entre las que destaca la petrolera El Águila, propiedad del político y contratista inglés Whitman Pearson. Huerta cuenta con el apoyo de los bancos europeos y el 8 de junio de 1913 recibe un préstamo de 16 millones de libras esterlinas, lo que le permitiría resistir la posterior renuncia del nuevo gobierno norteamericano de Woodrow Wilson a reconocer como presidente legítimo de México. También cuenta con el apoyo de la Iglesia Católica, especialmente de José Francisco Ponciano de Jesús Orozco y Jiménez, 33º obispo de Chiapas y 5º arzobispo de Guadalajara, a quien recibe en Palacio Nacional y arrodillado besa su anillo pastoral al inicio y al final de la entrevista. Obtiene préstamos del arzobispo Mora y del Río, a quien Huerta le permite consagrar a México al Sagrado Corazón de Jesús. Huerta cuenta con el apoyo y control de prácticamente toda la prensa nacional, así como de escritores como Manuel Vicente Ramón Doblado Partida, que se esfuerzan por exaltar su figura. Para atraer a los revolucionarios antimaderistas, Huerta decreta la amnistía para actos de rebelión cometidos antes del 5 de marzo pasado y trata de formar una corriente a su favor. Pero sin gran capacidad de negociar con los insurrectos, Huerta consideró que no había alternativa más que la de aplastarlos militarmente. Huerta tiene que combatir en 4 frentes principales, todos diferentes: en Coahuila con el gobernador Carranza, en Sonora con Obregón, Calles y Adolfo de la Huerta, en Chihuahua con el mayor grupo rebelde de origen popular encabezados por Villa, de indudable capacidad militar, en el sur a un paso de la capital de la República con Zapata. En materia administrativa, convierte la Secretaría de Fomento en la Industria y Comercio, crea la de Agricultura y Colonización y reorganiza las de Guerra y de Justicia. Restituye las tierras usurpadas a los yaquis y mayos. Conserva el Departamento del Trabajo y promueve que en cada estado se establezcan dependencias similares. También dispone para ganarse a los empleados que a partir del 20 de julio de 1913 disfruten del descanso dominical obligatorio. Los secretarios huertistas también hacen propuestas.
Vera Estañol lanza una iniciativa para abatir los niveles de analfabetismo que a la fecha alcanza al 80% de la población, mejorar la enseñanza de la aritmética, historia y civismo, así como para que los grupos indígenas aprendan español. Por su lado, Nemesio García Naranjo emprende toda una reforma educativa contra el positivismo porfirista, que incluye desde los jardines de niños hasta la Universidad Nacional.